El perro fue abandonado cruelmente por la familia de su dueño en medio de la calle, pero lo que el perro hizo después hará que el dueño llore y se arrepienta por el resto de su vida. Champ no comprendía lo que estaba pasando. Los paseos en coche siempre habían sido divertidos, una señal de aventura. Cada vez que la familia lo subía al auto, su corazón de perro labrador palpitaba de emoción, esperando la próxima parada en el parque o un día de juegos con los niños. Pero hoy algo era diferente. El camino se alargaba más de lo habitual y el coche avanzaba sin detenerse por kilómetros. Finalmente, el vehículo frenó en un paraje desolado, una carretera vacía bajo el sol abrasador del mediodía. La puerta trasera se abrió y Champ, con la cola moviéndose de un lado a otro, saltó ansioso fuera del coche. Pero esta vez no hubo caricias ni risas. Solo el silencio pesado, el calor envolvente y el sonido del motor que se encendía de nuevo. El coche comenzó a alejarse. Champ corrió detrás de él, ladrando con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. «Espérenme, no me dejen aquí», gritaba en su corazón de perro, aunque sabía que los humanos no entendían su idioma. Sus patas, normalmente rápidas y fuertes, no podían competir con la velocidad del coche. A medida que el vehículo se desvanecía en el horizonte, Champ disminuyó el paso, jadeando. Poco a poco, su cola dejó de moverse y cayó entre sus patas. El sonido del motor desapareció, dejando solo el viento y la quietud aplastante del desierto. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, intentando entender lo que había sucedido. ¿Por qué lo habían dejado? ¿Qué había hecho mal? La confusión pronto dio paso a la desesperación. No había sombra, ni refugio, ni señales de vida a su alrededor. Solo el sol ardiente que hacía brillar el asfalto y una carretera que se extendía interminable hacia el horizonte. Champ avanzó lentamente, con la esperanza de que si seguía caminando, de alguna manera encontraría el camino de regreso a casa. Pero cada paso se volvía más pesado, cada bocanada de aire más difícil. Después de lo que parecían horas, encontró una pequeña sombra bajo un árbol solitario. Con el cuerpo agotado y la lengua fuera, se tumbó al suelo caliente, buscando alivio del calor insoportable. Allí, bajo ese árbol en medio de la nada, Champ cerró los ojos por un momento. Pero incluso en ese breve descanso, sus pensamientos no lo dejaban en paz. Recordaba las mañanas perezosas en casa, tumbado a los pies de su dueña, los paseos en el parque con los niños corriendo a su alrededor. ¿Por qué lo habían abandonado? A la mañana siguiente, el aire se sentía un poco más fresco, pero la sensación de vacío en el pecho de Champ persistía. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte y, con él, una nueva oportunidad. No podía quedarse bajo ese árbol para siempre. Algo en su interior le decía que debía moverse, seguir caminando, buscar el camino de regreso a casa. Con una última mirada hacia el árbol que le ofreció sombra por la noche, Champ se levantó, sus patas aún pesadas por el cansancio. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, siguiendo su instinto y la tenue esperanza de que, en algún lugar, encontraría algo que lo guiara de vuelta con su familia. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, el paisaje parecía no cambiar nunca. Más polvo, más rocas y el mismo cielo azul, implacable. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto, pero no tenía más opción que seguir adelante. El tiempo pasaba lento. El calor, una vez más, se hacía insoportable a medida que el sol subía alto en el cielo. Su boca seca, la lengua colgando a un lado, no dejaba de buscar algún rastro de agua. «Debo encontrar algo», pensaba, aunque no con palabras claras, sino con el instinto puro de un animal que lucha por sobrevivir. Finalmente, después de horas que parecían días, Champ escuchó un sonido débil, pero muy distintivo. El correr de un arroyo cercano. Sus orejas se levantaron y sus pasos se aceleraron, aunque el cansancio seguía pesando en sus patas. Al encontrar el pequeño riachuelo, no dudó en lanzarse hacia el agua. Bebió con avidez, el agua fría llenando su garganta seca y revitalizando su cuerpo cansado. Por un momento el alivio fue todo lo que necesitaba.
Sin embargo, el hambre era una amenaza creciente que no se iba con solo beber agua. Champ olfateó los alrededores, buscando algún rastro de comida, algún pequeño animal que pudiera cazar, pero el bosque estaba callado, y cualquier criatura que habitara por allí no parecía estar al alcance de sus debilitados reflejos. A medida que el día avanzaba, Champ siguió caminando por el sendero junto al arroyo, esperando que lo llevara a algún lugar más familiar. Pero cada paso que daba lo sumía más en el cansancio. El sol ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando algo en el aire cambió. Unos olores nuevos llegaron a su nariz, olores que lo pusieron en alerta. No estaba solo. Frente a él, a lo lejos, Champ divisó unas sombras moviéndose entre los matorrales. Se trataba de una manada de coyotes. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que significaba eso. Estos animales no tenían la intención de ser amistosos. Champ gruñó bajo, advirtiendo a los coyotes que no se acercaran, pero ellos no parecían dispuestos a dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a un intruso en su territorio. Los coyotes se acercaron, mostrando sus dientes afilados, mientras rodeaban lentamente a Champ. Él, aunque agotado, sabía que no podía darse por vencido. No después de todo lo que había pasado. Dejó salir un gruñido más fuerte, levantando la cabeza y mostrando su fuerza a pesar del agotamiento. El enfrentamiento fue tenso, los coyotes midiendo cada movimiento. Pero algo en la postura de Champ, su decisión inquebrantable de no retroceder, hizo que los coyotes reconsideraran el ataque. Tras unos segundos que parecieron eternos, la manada decidió retroceder, moviéndose con cautela hacia los matorrales de nuevo, hasta desaparecer entre la maleza. Champ se quedó inmóvil por un momento, sus músculos tensos, esperando que los coyotes no volvieran. Cuando por fin se sintió seguro, dejó caer su cuerpo al suelo, jadeando pesadamente. Había ganado esta batalla, pero el costo era grande. Sus fuerzas ya casi lo habían abandonado. Al caer la noche, Champ siguió caminando, más lento esta vez, buscando un refugio donde pudiera descansar con mayor seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, divisó una pequeña cabaña abandonada a un lado del camino. Las paredes estaban derruidas, el techo a medio caer, pero era suficiente para él. Con cautela, olfateó el aire antes de entrar. No había signos de otros animales, lo que le dio una sensación de alivio. Se echó en un rincón, su cuerpo casi derrumbándose por el cansancio. Sus párpados se cerraban poco a poco, y a pesar del hambre que aún lo atormentaba, el sueño fue inevitable. Mientras dormía, su mente lo llevó de vuelta a su hogar. Soñó con su familia, con los niños que solían correr a su alrededor, con la risa que llenaba el aire. En su sueño, la vida era perfecta. El jardín verde, el sonido de la brisa y el calor reconfortante del hogar que tanto anhelaba. Al amanecer, un rayo de sol tímido se filtró por las tablas rotas de la cabaña abandonada donde Champ había encontrado refugio. Su cuerpo aún estaba adolorido y cansado, pero la breve noche de descanso le había devuelto un poco de energía. Levantó la cabeza lentamente, olfateando el aire. El día prometía ser más tranquilo, aunque las nubes grises en el horizonte advertían que la calma no duraría mucho. Champ se puso de pie con esfuerzo. Sus patas todavía sentían el peso de los días de caminata y las heridas del enfrentamiento con los coyotes. Aún así, algo más fuerte que el dolor lo impulsaba: la esperanza de estar cerca de su hogar. Sabía que no podía rendirse ahora. La imagen de los niños, de sus risas y el olor de la cocina casera lo mantenían en movimiento, como un faro en la distancia. El paisaje seguía cambiando lentamente a medida que avanzaba. Las rocas secas y el polvo de los días anteriores comenzaban a dar paso a terrenos más verdes. El aroma de los árboles, de la tierra húmeda, le daba pistas. Estaba acercándose. Cada paso lo llevaba más cerca de casa, aunque el camino parecía no tener fin. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las nubes grises que había visto en el horizonte pronto cubrieron el cielo por completo. La temperatura bajó, y Champ sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
Luego, sin previo aviso, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, golpeando el suelo polvoriento. Al principio fue solo una llovizna suave, pero en cuestión de minutos, la tormenta se desató con toda su furia. El viento soplaba tan fuerte que cada paso se volvió una lucha. Champ entrecerró los ojos para protegerse de la lluvia que le azotaba el rostro. El suelo, que antes era firme, ahora se había vuelto resbaladizo y peligroso. Cada vez que levantaba una pata, sentía que el barro se la tragaba un poco más. Pero no podía detenerse. No ahora, no cuando sentía que estaba tan cerca. A lo lejos, entre los relámpagos que iluminaban el cielo por breves instantes, Champ divisó un viejo puente de madera. La estructura, desgastada por los años y el clima, se extendía sobre un arroyo crecido por la lluvia. Aunque no era el lugar ideal, Champ supo que debía refugiarse allí si quería sobrevivir a la tormenta. Sus pasos eran lentos, cada vez más pesados por el barro que se pegaba a su pelaje, pero finalmente llegó al puente. Se metió bajo la estructura de madera donde la lluvia no lo alcanzaba directamente. El viento seguía aullando alrededor, y el sonido del agua del arroyo crecido llenaba el aire con un rugido incesante. Champ se echó sobre la tierra mojada, temblando de frío y agotamiento. Su respiración era pesada, y el golpeteo constante de la lluvia sobre el puente lo arrullaba en una especie de trance. Cerró los ojos solo por un momento, tratando de reunir fuerzas. El tiempo bajo el puente transcurrió despacio, casi inmóvil. Champ sabía que no podía quedarse allí para siempre. Pero también era consciente de que salir en medio de la tormenta sería una locura. Las horas pasaban mientras el agua seguía cayendo sin parar. Cada trueno que resonaba en la distancia hacía que sus orejas se levantaran, y cada relámpago que iluminaba el cielo hacía que su corazón se acelerara. Sin embargo, mientras estaba allí, resguardado aunque solo fuera temporalmente, no podía dejar de pensar en lo cerca que estaba de casa. El aroma familiar que había sentido antes de la tormenta seguía en su mente, como una promesa lejana. Imaginaba a los niños corriendo por el jardín, sus pequeños pies levantando el polvo mientras jugaban a atraparlo. Imaginaba las manos suaves de su dueña acariciando su pelaje y el sonido reconfortante de su voz, llamándolo a la hora de comer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó y la lluvia, aunque seguía cayendo, era mucho más suave. Champ levantó la cabeza y olfateó el aire. Champ, con las patas aún pesadas por el cansancio, avanzaba despacio hacia la casa. Su cuerpo estaba empapado por la lluvia que aún caía débilmente, pero su mente apenas registraba el frío. Todo su enfoque estaba en ese lugar que, a lo lejos, apenas se distinguía entre la niebla matutina, la silueta de su hogar. Las emociones lo envolvían, una mezcla de alivio y temor, mientras se acercaba a ese sitio tan conocido y a la vez ahora tan extraño. A cada paso, su corazón latía con más fuerza, no solo por el esfuerzo, sino también por la incertidumbre que lo invadía. El jardín que antes era un lugar de juegos, con risas y carreras, ahora se veía descuidado. El césped, que solía estar perfectamente cortado, estaba crecido y lleno de maleza. Las flores que bordeaban el camino a la puerta trasera estaban marchitas, como si el tiempo hubiera pasado, sin que nadie cuidara de ellas. Champ se detuvo por un momento, olfateando el aire. Había algo diferente, algo que no encajaba con los recuerdos que atesoraba. No había el olor familiar de la comida casera, ni el sonido de las risas de los niños. La casa parecía envuelta en un silencio que le resultaba perturbador. Sin embargo, en el fondo de su corazón, se aferraba a la esperanza de que todo pudiera volver a ser como antes. Con una mezcla de duda y determinación, Champ avanzó hacia la puerta trasera. Ese mismo lugar donde tantas veces había sido recibido con abrazos y caricias. Todo estará bien, se repetía en su mente, como una forma de calmar la creciente ansiedad que lo invadía. Llegó a la puerta y con la cabeza baja esperó. Sus ojos, cansados y llenos de anhelo, se clavaron en el pomo de la puerta,
como si esperara que en cualquier momento se abriera y viera a su familia ahí, sonriendo y llamándolo. Pero el tiempo pasaba y la puerta no se movía. La casa permanecía en silencio, el mismo silencio pesado que lo había acompañado en los últimos días de su viaje. Champ gimió suavemente, un sonido apenas audible, pero lleno de tristeza. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la lluvia que aún caía, sino por el miedo de que, tal vez, su familia ya no estuviera ahí para recibirlo. Después de unos minutos que parecieron eternos, Champ se echó al suelo, justo al lado de la puerta. No podía entrar, pero tampoco podía irse. Este era su hogar, el lugar al que siempre había pertenecido. A pesar de la incertidumbre, no podía imaginarse en ningún otro lugar. Cerró los ojos por un momento, dejando que el cansancio lo envolviera, pero su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. El sonido del agua moviéndose y un gemido débil rompieron el silencio pesado que había caído sobre la casa. Champ, tumbado junto a la puerta, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se movieron, atentas, mientras su corazón empezaba a latir más rápido. Algo no estaba bien. No era solo su instinto, era algo más profundo, una sensación que lo empujaba a actuar sin pensar. De un salto, Champ se puso de pie y corrió hacia el patio trasero, sus patas resbalando ligeramente en el suelo húmedo. Mientras se acercaba a la piscina, el panorama que se desplegó ante sus ojos lo dejó paralizado por un segundo que se sintió como una eternidad. El bebé de la familia, ese pequeño ser que tantas veces había cuidado y protegido con su presencia, estaba flotando en el agua, luchando por mantener su cabeza a flote. Cada segundo contaba, y Champ lo sabía. No había tiempo para dudar. Sin pensarlo, Champ se lanzó al agua fría. El impacto fue inmediato. El frío lo golpeó con fuerza, y su cuerpo, ya agotado por la larga travesía de los últimos días, sintió el peso del agua como una carga inmensa. Pero Champ no podía detenerse. Las patas se movían con dificultad. El agua lo arrastraba de un lado a otro, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: salvar al niño. Cada brazada era una lucha contra el cansancio, cada patada una puñalada de dolor que recorría su cuerpo cansado. La corriente en la piscina, provocada por su propia entrada, dificultaba la natación, y por un momento Champ sintió que sus fuerzas se agotaban. Pero entonces, el leve sonido de un suspiro del bebé, ahogado por el agua, le dio una última chispa de energía. Con un último esfuerzo monumental, Champ llegó hasta el niño, lo tomó suavemente por la ropa con su hocico y empezó a nadar de regreso hacia la orilla. El camino de vuelta parecía interminable. El agua se sentía más pesada con cada segundo que pasaba, y el frío penetraba en sus huesos, pero Champ no se permitía pensar en otra cosa que no fuera llegar al borde de la piscina. Sabía que no podía fallar, no ahora. Finalmente, sus patas delanteras tocaron el suelo firme junto a la piscina. Con un último empuje, logró sacar al bebé fuera del agua, dejándolo a salvo sobre el césped húmedo. El pequeño tosió, expulsando agua de sus pulmones, y luego comenzó a llorar. Era un sonido débil, pero para Champ fue el sonido más reconfortante que había escuchado en mucho tiempo. Champ, exhausto, apenas pudo salir del agua. Sus patas temblaban, su cuerpo estaba al borde del colapso. Se dejó caer junto al bebé, jadeando pesadamente, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. Su visión se nublaba, el cansancio extremo lo envolvía, pero en su corazón sabía que había hecho lo correcto. El niño estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. El tiempo parecía detenerse por unos momentos. El suave llanto del bebé llenaba el aire mientras la lluvia seguía cayendo ligeramente, casi como un susurro en el fondo. Champ intentó levantarse, pero sus músculos no respondían. Apenas podía mover la cola, un gesto débil, pero suficiente para demostrar que, a pesar de todo, seguía ahí, luchando por no sucumbir al agotamiento total. Los padres llegaron corriendo.
Sus pasos rápidos resonaban en el patio mojado. El sonido del llanto del bebé los había alertado, pero lo que encontraron al llegar los dejó paralizados por un instante. La madre, con los ojos desorbitados por el terror, se quedó inmóvil al ver a su Butakaasuj, al hijo tendido en el suelo, empapado pero vivo, mientras Champ yacía a su lado, completamente agotado. «¡Champ!», exclamó la madre en un susurro tembloroso, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El padre se dejó caer de rodillas junto al perro. Su mano temblorosa acarició la cabeza de Champ, quien apenas tuvo fuerzas para levantar la mirada. Las lágrimas se agolpaban en los ojos del hombre mientras recordaba, con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza, el momento en que habían dejado a Champ en aquella carretera solitaria. Un nudo en la garganta lo ahogaba, y por un instante no pudo decir nada. El dolor de haber abandonado al que alguna vez fue su compañero fiel se mezclaba con el alivio de saber que, a pesar de todo, Champ había vuelto, y esta vez había salvado a su hijo. «Lo siento tanto», murmuró el hombre, incapaz de contener las lágrimas. «Nunca debimos haberte dejado». Champ, con el cuerpo tembloroso por el frío y el agotamiento, intentó mover la cola nuevamente. Era un movimiento apenas perceptible, pero lo suficiente para demostrar que él no guardaba rencor. A pesar del abandono, su lealtad hacia la familia permanecía intacta. La madre, aún en shock, levantó al bebé en sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Si no fuera por él. Sollozó, mirando a Champ con una mezcla de gratitud y remordimiento. Nos hubiera pasado lo peor. El padre, con el corazón hecho pedazos por la culpa, levantó a Champ con cuidado, notando cómo el cuerpo del perro apenas respondía. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse consciente. «Vamos a casa, amigo», dijo suavemente, mientras lo cargaba en sus brazos, acercándolo a su pecho como si fuera un hijo más. «Te pondremos bien, te lo prometo». Entraron en la casa, dejando atrás el jardín oscuro y la lluvia persistente. El calor del interior contrastaba con el frío de la tormenta, pero Champ apenas podía sentir la diferencia. Sus párpados pesaban más con cada segundo, y su respiración era cada vez más débil. Lo colocaron en el sofá, envolviéndolo con una manta cálida. La madre se sentó junto a él, con el bebé en brazos, todavía temblando por el susto. Champ yacía sobre el sofá, envuelto en una manta cálida, pero su cuerpo temblaba ligeramente. El calor de la casa, tan reconfortante después de la fría tormenta, apenas lograba penetrar el agotamiento profundo que lo dominaba. Cada respiración se sentía más pesada, más lenta. Los sonidos de la casa, normalmente familiares y tranquilizadores, ahora se desvanecían a lo lejos, como si pertenecieran a otro mundo. El padre se sentó a su lado, su rostro marcado por el cansancio y la culpa. Las lágrimas que había intentado contener durante todo el camino de regreso a la casa, ahora caían sin control. Con una mano temblorosa, acarició la cabeza de Champ, pasando los dedos entre el pelaje mojado y enredado. «Champ», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento tanto. Nunca debí haberte dejado». Champ, aunque su energía se desvanecía rápidamente, abrió los ojos con dificultad. Los levantó hacia su dueño, sus ojos cansados pero llenos de una paz que solo él podía sentir. No había rencor en su mirada, solo amor. Un amor profundo e incondicional, el mismo que lo había traído de vuelta a casa. Movió débilmente la cola, en un gesto apenas visible, pero lo suficiente para que su dueño supiera que todo estaba perdonado. El padre sollozó en silencio, inclinado sobre el perro que había sido su fiel compañero durante tantos años. «No sé cómo compensarte. Nos diste todo, y yo te abandoné». Sus palabras eran casi un susurro, cargadas de arrepentimiento. «Si no fuera por ti, no sé qué habríamos hecho». Su voz se apagó, incapaz de continuar mientras las lágrimas seguían cayendo sobre el pelaje de Champ.
La madre, aún sosteniendo al bebé en sus brazos, observaba la escena desde la otra esquina de la sala. Su corazón se rompía al ver a Champ en ese estado. El perro, que siempre había sido una fuente de alegría y compañía, ahora estaba luchando por cada respiración. Acarició suavemente la cabeza de su hijo, pero sus pensamientos estaban con Champ. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras pensaba en todo lo que Champ había hecho por su familia. Si no, hubiera sido por él, murmuró, su voz quebrada. Apretó al bebé contra su pecho, sabiendo que gracias a Champ su hijo estaba a salvo. Pero el precio que Champ había pagado era demasiado alto. La atmósfera en la casa era densa, llena de un dolor palpable. Todos sabían lo que estaba ocurriendo, pero nadie quería decirlo en voz alta. En silencio, la familia rezaba, rogando por un milagro, pero también comprendían que Champ ya había dado todo lo que podía dar. Con el paso de los minutos, la respiración de Champ se hizo más débil, más entrecortada. El sonido de sus jadeos llenaba la sala, y el padre, aún arrodillado junto a él, tomó una de sus patas con suavidad. «Te lo prometo, amigo. Nunca te olvidaremos», susurró, sabiendo que esas serían probablemente sus últimas palabras hacia el perro que les había salvado la vida. Champ cerró los ojos lentamente. El peso del cansancio era demasiado grande, pero en su corazón había una profunda paz. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que su familia estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. El calor de la casa y la presencia de las personas que amaba le ofrecían el consuelo que necesitaba para descansar. Estaba en su hogar, rodeado de quienes, a pesar de todo, siempre habían sido su familia. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó y se acercó al sofá. Colocó suavemente una mano sobre el pelaje de Champ, acariciándolo una última vez. «Gracias, Champ», susurró. «Gracias por salvarnos, por salvar a nuestro hijo». Su voz se quebró, y por un momento todo en la casa quedó en silencio. El silencio en la casa era profundo, casi tangible. Cada rincón parecía haberse detenido en el tiempo, como si la misma vida esperara en respeto a ese último momento que se acercaba. El aire, cargado de emociones no expresadas, se sentía pesado alrededor de la familia. El padre y la madre, sentados juntos en el suelo junto al sofá, mantenían sus manos entrelazadas. Sus ojos, rojos por las lágrimas, no se apartaban de Champ. Champ, aún recostado en el sofá, parecía haber encontrado un momento de calma dentro de su cansancio. Su respiración, aunque débil, mantenía un ritmo constante, casi imperceptible. El calor de la manta que lo cubría y las caricias que había recibido lo envolvían en un último abrazo de amor y gratitud. Para él, el mundo exterior se desvanecía lentamente, y lo único que importaba ahora era esa cercanía con su familia, esa conexión que, a pesar de todo, nunca se había roto. El bebé, aún pequeño e incapaz de comprender del todo lo que estaba pasando, gateó lentamente hacia Champ. Sus pequeñas manos, temblorosas, tocaron el pelaje suave del perro con una ternura que solo los niños pueden expresar. No había palabras, pero en ese toque infantil había una forma de comunicación que iba más allá de lo que cualquier adulto podía expresar. Era como si el bebé supiera, en su manera inocente, que Champ había sido su protector, su guardián silencioso. Champ, sintiendo el suave contacto de esas manos pequeñas, abrió sus ojos una vez más. No tenía fuerzas para mover la cola, ni para emitir un sonido, pero en su corazón sabía que había cumplido su misión. Había protegido a esa familia, incluso en los momentos más difíciles, y ahora, en ese instante final, sentía la paz que solo llega cuando sabes que has hecho lo correcto. El padre, al ver al bebé junto a Champ, no pudo contener una nueva oleada de lágrimas. Su pecho se llenaba de emociones que no podía describir con palabras. «Nunca debimos haberte abandonado, Champ», murmuró, su voz temblando de arrepentimiento. «Nos diste más de lo que merecíamos, y nunca podremos agradecerte lo suficiente». La madre, abrazando al bebé, asintió en silencio.
Las lágrimas continuaban cayendo suavemente por su rostro, pero había una especie de paz en su dolor. Champ, a pesar de todo lo que había sufrido, los había perdonado. Su lealtad era más fuerte que cualquier error que ellos hubieran cometido. Y ahora, en esos últimos momentos, estaban juntos de nuevo. El reloj en la sala marcaba el paso del tiempo con un tic-tac lento y casi hipnótico. La tormenta afuera había cesado por completo y solo quedaba el sonido de algunas gotas cayendo desde el tejado al suelo. La luz del amanecer comenzaba a entrar tímidamente por las ventanas, iluminando la sala en tonos cálidos y dorados. Era como si el sol, en su primera aparición del día, quisiera despedirse también de Champ. Finalmente, con una suavidad que casi no se notó, Champ dejó escapar su último suspiro. Su cuerpo, que tanto había luchado por seguir adelante, finalmente cedió al descanso. El perro, que había sido un compañero fiel, un protector incansable y un amigo leal hasta el final, ahora descansaba en paz. El padre apretó la mano de su esposa con más fuerza, mientras sentía cómo el vacío comenzaba a instalarse en su corazón. Sabía que Champ había encontrado su descanso, pero eso no hacía que la pérdida fuera menos dolorosa. «Se ha ido», susurró, con la voz quebrada, mientras una nueva lágrima rodaba por su mejilla. La madre, con el bebé aún en sus brazos, inclinó la cabeza y besó suavemente la frente de Champ. «Gracias», repitió, con la voz apenas audible, como si ese simple gesto pudiera expresar todo el amor y gratitud que sentían en ese momento. El bebé, aún ajeno a la magnitud de lo que había ocurrido, permanecía junto a Champ, su pequeña mano aún aferrada al pelaje del perro. Para él, Champ siempre había estado ahí, como una presencia constante y reconfortante. Y aunque no podía entender lo que significaba la muerte, parecía sentir que algo importante había cambiado. La familia se quedó allí, en silencio, rodeando a Champ por última vez. La sala, bañada por la luz del amanecer, parecía más grande, más vacía, pero también llena de una profunda paz. Sabían que Champ, aunque ya no estuviera físicamente con ellos, siempre sería parte de su familia. Su sacrificio, su lealtad y su amor habían dejado una marca imborrable en sus corazones. El sol había salido completamente, bañando la casa en una luz suave y cálida que contrastaba con el dolor silencioso que se sentía en su interior. La familia, aún sentada alrededor de Champ, permanecía inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por respeto al momento. No había palabras, no había prisa, solo el deseo de estar juntos en esa última despedida. El sacrificio de Champ había dejado una huella imborrable en sus corazones, y sabían que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. El padre fue el primero en moverse. Con cuidado y sin decir nada, se levantó del suelo, sus rodillas adoloridas por el tiempo que había pasado allí arrodillado junto a su fiel amigo. Miró a su esposa y luego a su hijo pequeño, que aún no comprendía del todo la magnitud de lo que había sucedido. «Debemos despedirnos de él como se merece», dijo suavemente, su voz aún quebrada por la tristeza. La madre asintió en silencio, secándose las lágrimas que aún caían por sus mejillas. Sosteniendo al bebé, lo besó suavemente en la frente antes de colocarlo en su cuna, en un rincón de la sala. Sabía que Champ había dado todo por ellos, y lo mínimo que podían hacer era rendirle un tributo digno de su lealtad y valentía. Decidieron hacer una ceremonia sencilla, pero llena de amor y gratitud. El jardín trasero, donde tantas veces habían jugado con Champ bajo el sol, sería el lugar de descanso final. A lo largo de los años, ese espacio había sido testigo de momentos de alegría, risas y carreras interminables con el perro, y parecía el lugar más adecuado para que Champ continuara siendo parte de la familia, aunque ya no estuviera físicamente con ellos. El padre preparó un rincón especial, bajo el gran árbol donde Champ solía tumbarse en los días de verano. Era un lugar tranquilo, donde el sonido de las hojas meciéndose en el viento creaba una sensación de paz. Mientras cavaba el hoyo, su mente vagaba por los recuerdos compartidos con Champ. Las tardes de paseos por el parque,
las veces que había corrido detrás del balón junto a los niños y los momentos en los que, sin decir una palabra, Champ simplemente estaba allí, como un amigo silencioso y siempre presente. Cuando todo estuvo listo, regresó a la casa. La madre lo esperaba en la puerta, con Champ en brazos, envuelto en la misma manta que le había brindado calor en sus últimos momentos. Sus ojos se encontraron en silencio, compartiendo un dolor que no necesitaba expresarse con palabras. Juntos, caminaron hacia el jardín, con el bebé durmiendo tranquilamente en su cuna. Bajo el árbol, colocaron a Champ en el lugar que habían preparado. El padre, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a hablar, no como una despedida final, sino como un reconocimiento a todo lo que Champ había hecho por ellos. Champ, fuiste más que un perro. Fuiste nuestro guardián, nuestro compañero, y nos diste más amor del que jamás podríamos haber imaginado. Nunca te olvidaremos. Siempre serás parte de esta familia. La madre, con lágrimas en los ojos, acarició una última vez el pelaje de Champ, recordando cada momento compartido con él. Gracias por salvarnos, por salvar a nuestro hijo, dijo en un susurro. Nos enseñaste el verdadero significado de la lealtad y el amor incondicional. Con una solemnidad que solo el dolor profundo puede traer, comenzaron a cubrir el cuerpo de Champ, sabiendo que, aunque ya no estuviera con ellos en cuerpo, su espíritu siempre viviría en ese jardín, en cada rincón de la casa y, sobre todo, en sus corazones. El bebé, aún pequeño, creció escuchando las historias de Champ. Sus padres le contaban cómo había sido el mejor amigo, cómo había protegido a la familia en el momento más crucial y cómo, a pesar de todo, había regresado a casa para cumplir con su última misión. Aunque nunca pudo conocerlo de la misma manera que sus padres, el niño siempre sintió una conexión profunda con Champ. A menudo se encontraba jugando bajo el árbol en el jardín, donde sus padres le decían que Champ descansaba, y cada vez que corría por el césped, era como si una parte del perro estuviera allí, cuidando de él. Los años pasaron, pero la memoria de Champ nunca se desvaneció. En los momentos de calma, la familia solía reunirse en el jardín, bajo el gran árbol, recordando con gratitud y amor al amigo que les había dado tanto. A veces, el viento que pasaba entre las ramas parecía susurrar su nombre, y el sonido de las hojas cayendo les traía a la memoria aquellos días en los que Champ corría libremente por el jardín, siempre feliz, siempre fiel. Con el tiempo, el niño creció, y aunque las imágenes de Champ eran borrosas en su mente, sentía el peso de su legado. Sabía, por las historias de sus padres, que Champ había sido más que un perro. Había sido un maestro silencioso, que les enseñó a todos el valor de la lealtad, el sacrificio y el amor verdadero. Y aunque su cuerpo ya no estaba, su presencia siempre permanecía en el hogar, como un recordatorio constante de lo que significa ser parte de una familia. La casa, aunque ahora llena de otros recuerdos, siempre mantuvo un lugar especial para Champ. No solo en el rincón del jardín donde descansaba, sino en cada rincón donde alguna vez había estado, en cada memoria que había dejado atrás. Champ no solo había vuelto a casa, había dejado un legado de amor que seguiría vivo por siempre en los corazones de quienes lo conocieron. La historia de Champ es una poderosa lección sobre el amor incondicional, la lealtad y el sacrificio. A lo largo de su travesía, Champ nos enseña que los animales no solo son compañeros fieles, sino miembros importantes de la familia. A pesar de haber sido abandonado, Champ no guardó rencor. Su único deseo era proteger y volver a su hogar. Su sacrificio al salvar al bebé de la familia, a pesar de su propio agotamiento, muestra la grandeza del amor que los animales pueden ofrecer. Este viaje conmovedor destaca la profunda conexión que existe entre los seres humanos y los animales, una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión silenciosa. Champ no solo nos da una lección de valentía, sino también de perdón. A través de su historia, aprendemos que el amor verdadero no se desvanece frente a los errores, sino que se fortalece.
La historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros animales. Ellos no solo buscan cariño y cuidados, sino que están dispuestos a darlo todo por nosotros. La lección más importante es que la lealtad de un animal es un regalo precioso, uno que debemos honrar y valorar cada día. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.